lista de grupo, uno lo va a llamar después de la teoría ya. Bueno, hemos hablado del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Nosotros conocemos cuáles son los factores que modifican el gasto cardíaco. Gasto cardíaco es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca. Volumen latido, esto se lo repito acá para que no se olvide. Depende de la precarga, la postcarga y la capacidad de contracción. Son todos estos factores que van a determinar el movimiento del gasto cardíaco. Y son estos mismos factores a través de los cuales nosotros vamos a hacer el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Si nosotros tenemos un paciente que tenga una miocardiopatía dilatada, que tenga una disminución del volumen minuto, va a haber una disminución del volumen latido, va a haber un aumento de la presión diastólica final, un aumento del volumen diastólico final y va a haber una congestión pulmonar en este caso. El primer mecanismo de compensación o los mecanismos que se van activando cuando el paciente tiene una reducción del volumen latido es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Inicialmente dijimos que era beneficioso para el paciente porque ayudaba a mantener una presión arterial, pero que a la larga tenía efectos deleterios que no eran beneficios para el paciente, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, hemos avanzado ya todos estos medicamentos. ¿Cuáles son los que modifican la precarga? Son los fármacos que reducen el volumen. Los diuréticos, los vasodilatadores o venodilatadores. ¿Cuáles son los fármacos que modifican la postcarga? Los vasodilatadores arteriales, los cruciatos. Otros vasodilatadores, acá tenemos también los IECA, su acción es vasodilatadora, y ARA2. Tienen acción vasodilatadora. De forma aguda, producen vasodilatación y puede haber mejoría de los síntomas. Contracción, mejor funcionamos, digoxina y agonista adrenérgico, glutamina, dopamina, noradrenalina también ayuda, tiene acción terapéutica, principal de glutamina, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar todos estos fármacos, a excepción de los dietas, pero todos los que usamos en esta etapa son fármacos para disminuir los síntomas. Pero los medicamentos que nos van a modificar, que nos van a reducir la mortalidad en el paciente son los fármacos que bloquean la sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué son estos? Los cuatro fantásticos, para que no se olviden. Ya, de verdad que las guías cardiológicas así también lo llaman. ¿Cuáles son? IECA o ARA2, o también están los ARNI, ya vamos a conocer a los ARNI, que son los inhibidores del receptor de angiotensina y de lepticina. IECA ARA2, inhibidor cotransportador sodio-glucosa 2, para la paglifosina, que yo se las mencionaba anteriormente, antagonistas del receptor de mineralocorticoides y beta-bloqueantes. Entonces, todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca que esté bien manejado debe recibir esos cuatro fármacos. ¿Ya? En esta diapositiva tenemos un resumen de todo lo que es el manejo de la insuficiencia cardíaca. Los fármacos que usamos en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, beta-bloqueantes, mencionamos carvedilol, bisoprolol, disminuyen el trabajo miocárdico, disminuyen el consumo de oxígeno. Si el paciente tiene sobrecarga, diuréticos de asa, diuréticos diacídicos para potenciar el efecto de los diuréticos de asa. Si el paciente tiene signos de volumen latido bajo, insuficiencia cardíaca sistólica, digitálico, podemos usar agonistas adrenérgicos, el inhibidor de cotransportador sodio-glucosa 2. Acá tenemos los IECA, los ARNI, que son los antagonistas de las leptidicinas, que ya la vamos a conocer. Los que bloquean los receptores de angiotensina 2, vamos a conocer los tipos de receptores, y los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Básicamente en esta diapositiva está resumida todo el manejo de la insuficiencia cardíaca. Este ya lo hemos hablado, que son medicamentos que tienen gran importancia para el manejo de enfermedades cardiovasculares. Dijimos que inicialmente el sistema renina-angiotensina tiene una acción benéfica porque mantiene una buena función arterial,
pero que a la larga todos esos efectos son malos, deleterios, adversos para el corazón, porque producen remodelado ventricular, hipertrofia articular, remodelado vascular, entonces progresión de la enfermedad. La finalidad del tratamiento es evitar eso, que la enfermedad progrese. Bueno, todo esto que estoy hablando lo hemos hablado en la clase de día miércoles. El sistema renal angiotensina aldosterona vimos que se activaba por diferentes factores: disminución de la perfusión, disminución del sodio, eso lo notaba la mácula densa. La angiotensinógeno se convertía en angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2. Eso va a actuar en los receptores de angiotensina tipo 1, va a liberar aldosterona. Y a estos niveles actúan los diferentes fármacos. Inhibidores directos de la renina no voy a hablar porque no se usan. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina sí son los más utilizados. Bloqueadores de receptores de angiotensina también. Bloqueadores de receptores de mineral glucoide igual se usan bastante. ¿Ya? Esto lo voy a avanzar más rápido porque estamos repitiendo lo mismo. Esta diapositiva igual es así para que se acuerden que la angiotensina que activa la angiotensinógeno, la angiotensina 2, tenemos diferentes tipos de receptores. El receptor tipo 1, el receptor tipo 2, y esos receptores tienen sus diferentes efectos. La angiotensina que actúa, o sea, los receptores de angiotensinógeno tipo 1 son los que tienen el efecto deleterio: vasoconstricción, hipertrofia, retención de sodio, oxidación, inflamación. Entonces, la finalidad de los ARA2, antagonistas del receptor angiotensina 2, no se van a olvidar, es bloquear a este nivel al receptor tipo 1. Al bloquear al receptor tipo 1, la angiotensina sigue estimulando al tipo 2, que tiene efectos beneficiosos: antiproliferativo, vasodilatador, antiinflamatorio, antioxidante. ¿Ya? Entonces, no se olviden, los ARA2, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, bloquean al receptor tipo 1, porque ese es el que produce los efectos del DT. ¿Ya? Sí, ya va a ver cómo es. ¿Ya? Listo. Bueno, el receptor tipo 1 produce muchos efectos. Nuevamente lo vamos a mencionar. A nivel renal produce proteinuria, produce glomerulosclerosis, liberación de aldosterona, produce reabsorción de sodio. Eso va a llevar a mayor insuficiencia renal. A nivel del ventrículo izquierdo va a producir hipertrofia, va a producir fibrosis, apoptosis, mayor insuficiencia miocárdica. A nivel endotelial, vasoconstricción, disfunción endotelial, aterosclerosis, lo cual va a llevar a una hipertensión, nos va a llevar a un accidente cerebrovascular, lo cual va a llevar a mayor insuficiencia miocárdica, lo cual nos va a llevar a una mayor insuficiencia renal, y el paciente va a ir cada vez con una evolución desfavorable de todas sus enfermedades. Ya, entonces, un tratamiento adecuado consiste en bloquear todo este sistema. ¿Ya? Hasta ahí se entiende. Los IECA son fármacos que tienen una gran utilidad cardiovascular, se utilizan para la hipertensión arterial. En realidad fueron estudiados para ese fin, tratar la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca sistólica, el infarto agudo, la cardiopatía isquémica más que el infarto agudo de miocardio, y la enfermedad renal, la hipertensión diabética, la hipertensiva. Por lo tanto, tienen uso terapéutico como antihipertensivo, como prevención o regresión de la hipertrofia y remodelado cardíaco, mejorar la supervivencia en pacientes con IC, prevención o retraso de la evolución de la neuropatía diabética o la neuropatía hipertensiva. Existen múltiples estudios, pero uno de los más antiguos y el que demostró realmente que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina reducía la mortalidad es el estudio Consensus. Ustedes lo buscan, y este estudio hay una reducción de la mortalidad del 30 o 40% de los pacientes que usaban dieta versus placebo. Lo mismo, uso terapéutico, efectos secundarios. Estos efectos secundarios son los mismos que van a tener los pacientes con ARNI, inhibidores receptores de angiotensina y penicilina. Así que no lo voy a repetir. El más frecuente y el que muchas veces dificulta el tratamiento del paciente es la tos. Una tos que
acción de la vitamina en la vía respiratoria proximal y el paciente va a tener esa tos persistente seca, que hay que saber diferenciarla de la tos por congestión pulmonar, que va a ser con expectoración asalmonada. El paciente puede toser por su ICE, porque está sobrecargado, va a tener trépito, va a tener expectoración asalmonada y va a tener tos. Y si es por su IECA, va a tener tos seca persistente. ¿Ya? Si el paciente tiene tos, ¿qué hacemos? Lo cambiamos a un bloqueador de receptor de angiotensina. Otro efecto adverso de los IECA es la hipercalemia. Este es un factor que hay que tener mucho cuidado en el inicio del tratamiento, por eso hay que pedir un biograma al paciente. Los pacientes con riesgo son los pacientes que ya tienen una función renal alterada, es más, los pacientes que tengan una creatinina mayor a 2.5 mayor a 2 no está recomendado usar IECA. Los pacientes que tengan reducción del volumen por función diurético, que se deshidrataron, tienen un factor que aumenta la hipercalemia. Los pacientes diabéticos igual, aunque es el antihipertensivo de elección por si acaso el diabético, los IECA y los ARA, en este caso los IECA que estamos mencionando. Uso simultáneo de bloqueadores de receptor de angiotensina, sí. Existen guías que dicen que se pueden usar, sí, pero el potasio se lleva mucho entonces en el y uso simultáneo de aire. Esto ya lo hablamos en la anterior clase, igual lo hablamos cuál era el mecanismo por el cual se producía la insuficiencia renal con el uso de inhibidores de enzima convertidor de angiotensina. Aquí lo aumenté esta otra diapositiva para que se entienda mejor, que dice que el uso de IECA en pacientes que tengan hipoperfusión, ya sea por hipotensión, que tengan una hipertensión, una estenosis arterial bilateral, que tengan una insuficiencia cardíaca congestiva, pero los pacientes que tienen uso simultáneo de IECA, la arteriola diferente se va a dilatar y por lo tanto va a disminuir la tasa de filtrado glomerular y puede ser una falla renal. Eso no ocurre en todos los pacientes, pero sí puede llegar a ocurrir. Y ese es el mecanismo. Cuando no usar, perdón, ¿cuáles son los efectos secundarios del angioedema? Sí, poco frecuente puede ocurrir. Y algo que tienen que recordarse siempre, por favor, es que no se puede usar en pacientes embarazadas en ninguna etapa del embarazo. ¿Ya? Produce malformación fetal, entonces los fármacos IECA y ARA están contraindicados en el embarazo, están contraindicados en la falla renal aguda o bilúrica, están contraindicados en la hipercalemia, están contraindicados en la estenosis arterial bilateral de la arteria renal. El labetalol es el fármaco de elección en pacientes embarazadas que están cursando con emergencia hipertensiva, no está contraindicado. Eso lo hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la agonista adrenérgico? De elección, actualmente en la guía código Mater Protocol. Emergencia hipertensiva en el embarazo, afectancia y marcha, labetalol. Lo usen. ¿Ya? Bueno, eso estamos haciendo lo mismo, estamos repasando. Y nosotros nos quedamos en ARA2. Bloqueadores de receptores de angiotensina tipo 2. Estos fármacos surgieron en los años 1980, 1990, como agente alterno al IECA, ya que podían bloquear directamente el receptor de angiotensina 2. Es básicamente la misma utilidad, pero sin el efecto adverso más limitante que era la tos. El mecanismo de acción y farmacología, los bloqueadores de receptores de angiotensina, nuevamente se lo repito, bloquean el receptor tipo 1. El tipo 1 era el malo, para que se acuerden, que producía oxidación, fibrosis, remodelado, retención de sodio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, al bloquear el receptor tipo 1, disminuyen los efectos nocivos de la angiotensina 2, los cuales son la vasoconstricción, aumentar la presión arterial, disminuir el gasto cardíaco, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, retrasado del ventrículo izquierdo, disminución renal atrofiosa. Esa es la finalidad de los ARA, bloquear el receptor tipo 1 y de esa forma disminuir los efectos nocivos de la angiotensina 2. El bloqueo de la, este es lo mismo, esto les mencionaba que al bloquear el receptor tipo 1 no se bloquea el tipo 2 y por lo tanto se potencian los efectos benéficos de este receptor, que eran el receptor bueno, ahora que no me acordé. ¿Ya? Muy bien, indicaciones y evidencias clínicas. El primer bloqueador del receptor de angiotensina
son mucho más tolerados por los IECA porque no producen tos. Las contraindicaciones de los ARA2, vamos a decir, son prácticamente las mismas. Las repito: embarazo, estenosis bilateral de la vía renal, hipercalemia y choque. Todo paciente que esté en estado de choque no le puedo dar un ARA2 ni un IECA. El paciente está hipotenso, lo voy a potenciar más. Eso igual lo mencionamos. Hoy cuando hablamos del paciente con insuficiencia cardíaca con presión arterial normal, el que estaba hipotenso, le sacábamos el ARA2, le sacábamos el IECA, le sacábamos el beta bloqueante y quedaba con su trópico, su vasoactivo. Bueno, muy bien. Los IECA y los ARA2 han demostrado beneficio en los pacientes hipertensos más enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. Tienen efectos antiprotectores y facilitan la regresión de la hipertrofia del ventículo izquierdo. No les voy a preguntar niveles de evidencia y grados de recomendación. Eso solamente lo estoy poniendo en la diapositiva, ¿no? Para que se lo aprendan. IECA, pacientes con disfunción ventricular izquierda asintomático con historia de a nivel de evidencia 1A. Esto es para que lo conozcan, que sepan que es un fármaco que se utiliza para hipertensión arterial, que disminuye la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, isquémica, nefropatía diabética, nefropatía hipertensiva. Muy bien. Y que disminuye el remodelado, la hipertrofia, la fibrosis, la apoptosis. Eso está bien, es lo que ustedes tienen que saber. Esta diapositiva yo se la he colocado para que si quieren aprenderla, pues muy bien, hay que aprenderla. Pero no va a entrar a su examen ya. No se va a aprender de memoria. Esto es sacado de la guía de manejo de la insuficiencia cardíaca crónica. Los IECA en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida leve a grave, clasificación 1 a 4, nivel de evidencia 1A. O sea que sí está demostrado que tiene son beneficiosas en todos los pacientes, para que nos entendamos. Los IECA en pacientes con disfunción ventricular izquierda asintomáticos con historia de IAN, lo mismo, nivel de evidencia 1A. Los IECA con disfunción ventricular izquierda asintomáticos sin historia de IAN, 1B. Aquí de esta tablita, esto es lo más importante y algo que lo vamos a mencionar más adelante, es esto de acá. Los antagonistas de los receptores de angiotensina y de nefroglicisina en reemplazo de un IECA o ARA2 en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que siguen sintomáticos bajo tratamiento óptimo. O sea, un paciente que ya recibe IECA, beta bloqueante y antagonista de aldosterona y sigue con síntomas, tiene nivel de evidencia 1B, cambiar ya. No usar los IECA ni los ARA2, usar un antagonista del receptor de nefroglicisina y de angiotensina, que vamos a hablar de último, ya que sepan que un paciente que a pesar de que usa beta bloqueante, IECA y antagonista de la aldosterona, tengo una opción más de tratamiento y algo bueno, ustedes conozcan, ¿no? Ya, y está en su libro, así que si van a aprender. No se usan los ARNI y los IECA juntos, están contraindicados. Los portadores de receptores de angiotensina tipo 2 y la diabetes mellitus, tanto los IECA como los ARA, son los más efectivos como antihipertensivos y también para el desarrollo de eventos cardiovasculares de elección en pacientes con microalbuminuria. ¿Ya? Entonces, los hipertensivos de elección en pacientes diabéticos son los IECA y los ARA. Y si no tolera un IECA, usar un ARA2. En enfermedad coronaria también están utilizados, ahí les he dejado sus niveles de evidencia. La dosis de los metabloqueantes de los receptores de angiotensina 2, en nuestro medio tenemos bastante, la verdad que creo que se usa prácticamente casi todos. Pero el más conocido, el losartán y su metabolito, que es el XP3174, tiene buena biodisponibilidad, se administra por vía oral, tiene una vida media de 9.5 hasta de 2.5 hasta 9 horas. La dosis en pacientes con insuficiencia cardíaca se inicia con dosis baja, 12.5 miligramos, que es lo más bajito. En pacientes hipertensos se utiliza una dosis más alta. ¿Ya? Los demás fármacos les estoy dejando ahí. En el contexto de la insuficiencia cardíaca, lo primero que se usa son los IECA, el enalapril. Ya si el paciente no tolera porque está tosiendo y todo lo demás, se usa el losartán, pero a una dosis bajita de 12.5 miligramos. El candesartán, el telmisartán, el valsartán se utilizan más como antihipertensivos. Ya, son muy buenos antihipertensivos, más yo uso el valsartán, tiene muy buena acción para hipertensión. Ahora, si ya tenemos un paciente con clase funcional
bloqueo de la aldosterona en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica es básicamente disminuir la hipertrofia, el remodelado y la mortalidad. Aquí tenemos el evento o la evolución normal de un paciente con una lesión ventricular, independientemente de la causa. ¿Ya? Generalmente, primero ocurre mecanismos de compensación, el modelado concéntrico, hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica, pero si el paciente no es manejado de forma adecuada, va a terminar en una insuficiencia cardíaca sistólica, un cráneo dilatado. La finalidad, el objetivo del tratamiento es bloquear este avance, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos con los fármacos que vamos a administrar. Entonces, el mecanismo de acción del bloqueo de los receptores mineralocorticoides es limitar la hipertrofia del miocito, limitar el depósito de colágeno y la fibrosis. ¿Cuáles son los efectos adversos de la aldosterona? Aquí están todos resumidos. Todo lo que ustedes ya saben de memoria. Fibrosis y remodelado. Efecto protrombótico. Potenciación de la acción de catecolamina. Reducción de sodio-agua. Disminución endotelial. Deterioro de la función de los varoreceptores. Progresión de la enfermedad renal. Arritmia. Lesión y fibrosis vascular. Todo eso produce la aldosterona, por eso la importancia de bloquear. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos hablado bastante de su efecto. Ahora vamos a hablar ya de los fármacos. Los efectos favorables de los bloqueadores del receptor de mineralocorticoides. El más conocido y el más utilizado es la espironolactona. La espironolactona es útil para el tratamiento de la citis, o sea que no solamente se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca, se lo usa en pacientes con hepatopatía crónica del diurético de elección. ¿Ya? Eso no se olvide. En el hiperaldosteronismo, obviamente, porque bloquea la producción de mineralocorticoides, y también se puede usar como antihipertensivo, pero ahí está en paréntesis en hipertensión refractaria. O sea, ese paciente que ya está con su atenolol, que ya está con su valsartán, que ya está con su hidroclorotiazida, y a pesar de eso sigue hipertenso, ahí se puede agregar espironolactona como acción antihipertensiva. La dosis inicial es igual, dosis bajita de 12.5 miligramos, y en pacientes que tengan hepatopatía crónica, 100 miligramos diarios. Ahí sí se usa dosis. ¿Ya? Pero desde el año 2002 a 2003 se aprobó otro fármaco que es la esperona. Este es metabolizado por el hígado, tiene una vida media de 4 a 6 horas. La ventaja, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué puedo usar esperona? ¿O cuál es la ventaja de la esperona sobre la espironolactona? Es que no se fija sobre los receptores de progesterona y andrógeno. Dicho de otra forma, la espironolactona le puede producir ginecomastia al paciente y sangrado transvaginal en la mujer. La esperona no bloquea estos receptores, por lo tanto no tiene este efecto adverso. ¿Ya? Tiene esa ventaja. La dosis prácticamente la misma. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los inhibidores de la aldosterona? Hipercalemia. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque también los IECAS producen hipercalemia. ¿Cuáles son los factores que pronostican hipercalemia? Una tasa de frustrado menor de 60, diabetes por edad avanzada, la ginecomastia que puede aparecer en pacientes con espironolactona. Está contraindicado en pacientes con choque, reactivo se puede usar en algunos, insuficiencia renal oligúrica y hipercalemia. O sea, el choque cardiogénico hay que evaluar bien su uso, y en pacientes con hipercalemia, que siempre les pongo la diapositiva, que va a tener una T picuda, QRS ancho y paro, hay que tener cuidado. ¿Ya? Muy bien. Creo que estamos todos un poco cansados, no hay mucho silencio. Para terminar el avance, en el siguiente caso vamos a hablar ya de las nuevas funciones terapéuticas del bloqueo del sistema renina angiotensina. Ya esto es lo último, o sea, ya los últimos estudios, aparte de los IECA, los ARA, los fármacos que han disminuido la mortalidad, si quieren lo pueden ir leyendo, sacubitril, valsartán, que la finalidad de estos fármacos ya no es solo bloquear el sistema renina angiotensina, sino también bloquear o disminuir la degradación de los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos tienen una acción benéfica, entonces ya en
doble efecto. Aparte de bloquear el sistema de angiotensina, evitan la degradación